Entonces, hay que fijarse, dependiendo de la edición, en las ediciones sexta y de ahí para abajo, está en el primer capítulo, como les dije, pero en las últimas ediciones, la séptima y no sé si hay más, las que están, eso está en unos capítulos más avanzados. Entonces, por favor, eh, los temas están, uno rápidamente los identifica, digamos, y también en el libro de Alonso está el tema. O sea que, bueno, entonces, para empezar a trabajar esto, pensemos en una rotación de coordenadas. Entonces, en una rotación de coordenadas, ¿qué es lo que yo tengo? Yo tengo un vector R que está definido aquí, ¿cierto? Y lo voy a expresar en un sistema coordenado. Bueno, para hacer la cosa fácil, vamos a hacerlo en un sistema coordenado cartesiano originalmente. Entonces, yo inicialmente voy a expresar mi vector R en un sistema coordenado XY y va a tener componente X y componente Y como ya lo hemos definido muchas veces. Entonces, eso es lo que acabé de escribir acá. Entonces, R en X y Y. Pero yo puedo rotar ese sistema coordenado. Entonces yo voy a tener un sistema cartesiano bidimensional que voy a rotar. Y las nuevas coordenadas, el nuevo sistema coordenado lo llamo X' y Y', sin ningún problema. Ya uno se sabe, pues, o sea, ahí del calculito simple, que las nuevas coordenadas, las coordenadas rotadas, se pueden escribir de la siguiente manera. X' se puede escribir como X coseno de phi más Y seno de phi y no puse la otra. Bueno, y ya no tengo espacio para. Pero igualmente uno puede definir la forma explícita para Y', ¿cierto? En términos de la otra. Bien, ¿qué es la idea? Entonces, fíjense que con X' me sobra para hacer eso. Si yo quiero extender la nueva coordenada, o sea, el vector sigue siendo el mismo, solo que lo estoy viendo en dos sistemas distintos, uno que está rotado con el otro. Entonces, las coordenadas del vector en el sistema rotado, del vector R, fíjense que yo las estoy expresando en realidad como una suma, porque aquí aparecen dos términos, en base a las coordenadas de ese vector en el sistema no rotado. Entonces, eso es importante porque eso es lo que a uno le va a ayudar a generalizar la idea. Yo creo que esto, pues, de la parte de vectorial o de álgebra lineal, ustedes ya vieron cosas parecidas. Entonces, esto no es, y ya se lo saben. Pero uno puede generalizar esto a tres dimensiones. Entonces, esencialmente, ¿qué es lo que uno ve aquí? Que la nueva coordenada rotada, cualquiera de la coordenada rotada, en este caso, X sub I prima, y eso va a ir, en el caso tridimensional, y va a ir de 1 a 2 y 3, va a ser una suma, o sea, una combinación lineal de las coordenadas no rotadas. Entonces, con los coeficientes de la rotación. Entonces, simplemente la expresión es esta expresión que tenemos acá. X' igual a la suma de X' y igual a la suma de J igual a 1 a 3 de A sub J y X sub J. Bien, ¿y qué son los coeficientes? Los coeficientes a sub J, a sub IJ es el coseno del ángulo entre X' I y XJ. O sea, Y es el coseno entre las componentes, o sea, los valores positivos de la X Y, o sea, la coordenada positiva y la coordenada positiva XJ. Así se define el ángulo y es el coseno de ese ángulo. Nosotros normalmente a eso lo llamamos cosenos directores, ¿cierto? Eso es lo que uno termina diciendo. Entonces, fíjense que esta idea para el caso 3D se puede generalizar fácilmente para un vector n-dimensional. O sea, yo tengo un vector Bn en un espacio n-dimensional cuyas componentes en el sistema no rotado yo las llamo B sub J. Entonces, las nuevas componentes del vector en el sistema rotado, yo aquí las tengo, las voy a llamar B sub I prima igual. Entonces, como vimos en los otros dos casos, es una suma, es una combinación lineal de las componentes en el sistema coordenado no rotado. Entonces, simplemente defino la suma
Y entonces, como ahora tengo n dimensiones, fíjense que en 3D era una suma de 3 términos y en el espacio bidimensional, que fue el primer caso que pusimos acá, es una suma de 2 términos nomás. Entonces, eso realmente la idea es relativamente sencilla y vuelve y juega los A sub JI, es el coseno entre la dirección positiva del XI' y la dirección positiva del XJ. Esa es la forma de definirlo. Entonces, pero esto, y ahí les queda, o sea, estas son cosas que los que no han visto esta parte, lo miran en el libro de Alonso y Arken, y entonces estos pasitos, estas ecuacioncitas las empiezan como a mostrar que son ciertas. Entonces, ese coseno director, o sea, el coeficiente A sub JI, uno puede encontrarlo, o sea, y es fácil verlo, o sea, ¿cómo lo demuestra? Usando por ejemplo, en el caso bidimensional, rápidamente se da cuenta que eso es cierto, que la sub JI J se puede escribir como la derivada parcial de X y' con respecto a XJ, pero eso va a dar lo mismo que la derivada parcial de XJ con respecto a X'. Ahí. Entonces, esta ecuacióncita es importante en el tema de la rotación de coordenadas. Entonces, yo expreso mi coeficiente de la transformación por rotación de coordenadas, los A y J los expreso como unas derivadas parciales de las coordenadas. Entonces, fíjense que de acuerdo a esa ecuación de arriba, yo puedo expresar entonces las nuevas componentes en el espacio rotado, esta componente de acá, como una suma desde j igual a 1 hasta n de la derivada de x y' con respecto a xj por las componentes en el sistema no rotado. Lo puedo escribir así, pero también, como dije, que muestro que esas dos derivadas se hacen iguales, es decir, la primera es igual a la derivada de xj con respecto a x y', son iguales, entonces yo simplemente la ecuación la reescribo de esta manera. Bien, aquí viene una cosa importante en la definición de estas cosas. Fíjense que aquí la suma es sobre j. Entonces, en la primera expresión, el contador j está en la parte de abajo de la derivada y lo tiene la componente del sistema no rotado. O sea, hay dos de estas miembros de esa sumatoria que tienen el contador j. Cuando el contador j aparece dos veces, como en este caso, y la suma en realidad aquí sobre j, ustedes lo van a ver en su momento de una manera más detenida. Esto no se ve, digamos, normalmente en este curso, o lo vieron en alguno de esos cursos. Cuando yo tengo esto, dos contadores repetidos, y eso representa una suma, Einstein usó su notación, y llama la notación de Einstein para eso, y suprimió solo la idea de la suma. Entonces, cuando aparece, si yo quito la suma, digámoslo así, yo suprimo esto de ahí, se lo quito, simplemente la notación de Einstein, cuando yo tengo esta cosa y tengo este contador repetido con esto, significa, cuando uno le dicen explícitamente voy a usar la notación de Einstein, significa que está haciendo una suma sobre J. Bueno, eso es un comentario, digamos, por alguna cosa que se pueden encontrar allá. Pero fíjense en lo siguiente, entonces, entre esta ecuación de acá, esta primera y esta segunda sumatoria, fíjense que ahora en la segunda sumatoria, el J está, digamos, en la misma, en el numerador y no en el denominador. En ambos casos, está en el numerador en ambos casos. Y en la primera estaba uno en el numerador y el otro en el denominador. Están trabados, digamos así. Eso hace que uno renombre esta forma de escribir estas cosas. Y se llama a esto una notación covariante cuando la suma, el índice repetido, mire que están los dos en el numerador. Entonces, eso se llama entonces
notación covariante, y cuando el uno está en el denominador y el otro en el numerador, o sea, están trocados, se llama una notación contravariante. Bueno, eso ahí no hay mucho más que decir, esto es relativamente fácil de entender, o sea, como dije, después lo pueden mirar con despacio en el libro y se van a dar cuenta de que eso es fácil. Bien, resulta y sucede que los A y J satisfacen una condición de ortogonalidad. Después, cuando entremos a la parte de ecuaciones diferenciales, vamos a hablar mucho de condiciones de ortogonalidad, pero la ecuación de ortogonalidad, esta expresión que aparece aquí, esta suma, es lo que uno llama una condición de ortogonalidad. ¿Qué significa? Dice la suma sobre i, o sea, fíjese que aquí el índice repetido es i. Fíjese que tengo a y j y a y k. Entonces, si yo uso la notación de Einstein, yo podría escribir a y j, a y k, y se entendería, en el supuesto de usar notación de Einstein, de que ahí hay una suma implícita. Pero bueno, en ninguna parte de este curso vamos a usar eso, simplemente dije eso. Eso es un comentario. Bueno, entonces, nosotros vamos a escribir explícitamente las sumatorias. Entonces, ¿qué significa? Cuando yo escribo esta expresión y evaluando de acuerdo a las definiciones de los cosenos directores como hicimos, uno encuentra que esta sumatoria es un delta de Kronecker. Significa que va a ser 1 cuando I es igual, J es igual a K, y va a ser 0 cuando J es diferente de K. Y a eso se le llama una condición de ortogonalidad. Es decir, vale 1 o 0 dependiendo de las cosas. Bien, eso, digamos, con respecto a la rotación, a la definición de una rotación de coordenadas. ¿Qué es lo importante de acá? Esencialmente es estas dos expresiones, para que lo tengan en la cabeza. Fíjense que yo lo que estoy haciendo, ¿qué tengo acá cuando inicié todo esto? Un vector que voy a rotar. Entonces, cuando yo tengo un vector que he rotado, está en un, pues no he rotado el vector, estoy expresando el vector en un sistema no rotado y otro rotado. Fíjense que las componentes de un vector en el sistema rotado va a estar dada por esta ecuación. Entonces, esta forma de ecuación donde yo tengo unos a su hijo j, que los estoy expresando como estas derivadas por las componentes en el sistema no rotado, o sea, esta ecuación que tengo acá, vamos a cambiar el color a esto y escribir esto con un rosadito aquí. Esta ecuación de acá, esta forma de ecuación, eso me está representando la idea de que cuando yo tengo explícito eso escrito así, esa forma de ecuación me está representando un vector. Entonces uno va a mantener eso en la cabeza, porque en el tratamiento que uno hace, cuando obtenga cosas así, dice, eso se está comportando como un vector. Entonces es una cantidad vectorial. Bien. Con los vectores, esto ya lo saben ustedes hasta la saciedad, ya que llegaron hasta esta parte de la carrera. Entonces uno puede definir un producto escalar o producto punto, que simplemente está definido de esta manera. Si yo tengo un vector A punto B, eso simplemente es un producto de las componentes y punto a punto, o sea, iguales. La componente X con la componente X del otro, más la componente Y por la componente Y. Eso es lo que significa esta suma acá, ¿cierto? Y simplemente uno puede encontrar que el producto escalar o producto punto entre dos vectores es conmutativo. También yo puedo definir lo que se llama el producto vectorial entre dos vectores. El producto vectorial entonces es A cruz B, y simplemente está definido a partir de esta expresión de este determinante, donde yo coloco i, jk, siendo i, jk los vectores unitarios estamos pensando en vectores tridimensionales, los vectores unitarios en la dirección x, y y z. Bien, por comodidad, cambiamos la notación para, como estamos usando sumar y estar escribiendo x, y, z, para como contadores en la suma, eso no es lo más adecuado. Entonces, simplemente uno reasigna la forma de expresar. Entonces, a X lo vamos a llamar 1, a Y lo llamamos 2 y a Z lo llamamos 3. Eso simplemente para después, cuando escribimos en forma de sumatoria, eso quede de una manera explícita. Entonces,
El producto vectorial está definido como ese determinante, entonces los vectores unitarios en la primera fila y JK, en la segunda fila son las componentes del vector A, en este caso sería entonces A1, A2, A3 con la aclaración que dice que representaría a la componente de X, Y, Z. Y en la tercera fila tendríamos entonces las componentes del vector B. Listo, esto se escribe de esta manera, pero yo puedo usar la definición de la siguiente cantidad o función que se llama Levi-Civita. Civita, si uno lo diría así, pero eso es un apellido italiano y cuando uno tiene la CI en italiano suena como che. Por ejemplo, cuando uno dice chao, los italianos escriben, lo escribo por aquí, escriben ciao. Así es. Este es el ch, y se lo pronuncian como chao. Porque esa suena como che, y nosotros le demos chao. Entonces, bueno, la forma de decir Levi-Civita, pero escribe Levi-Civita. Entonces, en la función Levi-Civita se escribe es epsilon de IJK. O sea, estamos pensando para vectores tridimensionales. ¿Y qué va a significar? ¿Cuánto vale esa función o ese término? Va a valer 1 cuando yo voy cambiando el orden de IJK de manera cíclica. Es decir, yo cojo la I, por ejemplo, que está aquí, y la tiro hacia atrás. Entonces tendría JKI, eso es un cambio cíclico. Cuando yo hago ese cambio cíclico en esto, simplemente vale 1. Cuando el cambio no es cíclico, eso va a valer -1. Y cuando hay índices repetidos en la definición de eso, el Levi-Civita vale 0. Entonces, por ejemplo, si yo tuviera E epsilon y K, o sea, aquí tengo un índice repetido, entonces este simplemente vale 0. Acuérdense que el I y K, esos son números. Entonces, por ejemplo, si eso sería 1, 1, 3, entonces yo lo escribiría así, E1, 1, 3. Tiene dos índices repetidos el Levi-Civita, o sea que el valor de esa constante es 0. Entonces, uno con esta función puede redefinir el producto vectorial de una manera mucho más sencilla. Entonces, la componente, ¿cómo se define eso? De la siguiente manera. La componente I del producto vectorial entre el vector A y el vector B se puede escribir como la sumatoria sobre dos índices, IJK, de el Levi-Civita de IJK, que ya dijimos que era, la componente A sub J del vector A y la componente B sub K del vector B. Y estamos variando los contadores, o sea, llamamos inicialmente A1, A2, A3 y hago pues después, y tengo dos contadores y también tengo que jugar con K. K sería 1, 2 y 3 y así construyo esto. Bien, estos probablemente ya lo vieron en algunos cursos de vectorial o como dije, ya más o menos tienen familiaridad con eso. Entonces, de esta manera uno puede empezar a definir productos con vectores. Entonces, el primer producto que uno puede definir con vectores, uno de los primeros es el triple producto escalar. Se llama triple producto escalar porque he metido un triple, hay un producto vectorial ahí metido porque el resultado de esto va a ser un escalar. Porque yo qué voy a tener? A, el vector A, producto escalar por B crucé. Acuérdese, el producto vectorial de un vector. Este da otro vector. Entonces, este vector multiplicado escalarmente por el vector A me da un escalar. Entonces, el resultado es un producto escalar, a pesar de que uno, ¿por qué se llama triple? Porque aquí tengo tres términos. De igual manera, yo puedo jugar con esto y puedo mantener, esto se puede escribir de la siguiente manera. Yo puedo establecer las relaciones de igualdad para esto. Entonces, el triple producto escalar de A punto por B vectorialmente por C es igual a B punto C vectorialmente por A o C punto A por
vectorialmente por B. Entonces, fíjense que esto, ¿qué pasó aquí? Aquí hubo un cambio cíclico. Miren que en el primer caso, aquí, yo tengo A aquí, entonces en el segundo simplemente este B que estaba aquí pasó acá y el A que estaba aquí se fue al fondo. Entonces tengo un cambio cíclico. Ahí no debería haber cambio de signos porque todo esto de los productos vectoriales tienen implícitos en su definición esta idea del Levi-Civita. Entonces ahí no debía haber cambio de signo. Cuando yo, y aquí, entonces ya tengo este así y simplemente saco la C acá y este B que estaba pasa al fondo, o sea, este sigue siendo un cambio cíclico, este de acá. Entonces, no hay cambio de signo. Pero mire qué pasa, por ejemplo, con este. Este sí significó un cambio de signo. Lo tenemos acá. Fíjense que va a terminar. Aquí tengo A, que sería como la primera ecuación que tengo allá. ¿Cierto? Esta ecuación, mire la primera ecuación. Listo, aquí tengo el A. Listo, pero ¿qué hice? Invertí el orden en el producto vectorial, pero cuando yo invierto el orden en el producto vectorial se viene un cambio de signo. Es lo mismo, es igual, pero con un menos. Eso ya lo saben ustedes. Entonces simplemente esto queda con un menos aquí. Y si miran las otras expresiones que yo tengo acá, simplemente es una de las expresiones de arriba. Fíjese, esta de acá le corresponde a esta y esta otra le corresponde a esta. Simplemente se cambió y quedan con signos menos. Entonces, uno puede jugar de muchas maneras con estos productos vectoriales. Entonces, este es el caso de un producto desde un punto escalar. Bien, pero también puedo definir un triple producto vectorial. Entonces, el triple producto vectorial A cruz B cruz C está definido de esta manera. Eso sería igual a B que multiplica, fíjense, multiplica a punto C. A punto C es un escalar, es decir, simplemente tengo el vector B y lo estoy multiplicando por un escalar, es decir, le estoy haciendo un efecto de escala. Y a eso le voy a restar el vector C multiplicado por A punto B. Entonces, este triple producto vectorial se puede escribir así. También puedo escribir este otro producto vectorial A cruz B punto A cruz B. Este que escrito así. Ese simplemente va a ser A cuadrado, o sea, la magnitud al cuadrado, B cuadrado, menos A punto B al cuadrado. Entonces, fíjense que en su defecto, el máximo valor que esto va a poder tener, acuérdense que esto, por definición, este producto de acá, Profe, A punto B. ¿Sí? Dime. profe, una pregunta. Ahí en ese triple producto vectorial, ¿cierto? Donde tenemos A cruz, B cruz C, Sí. es el vector, esa operación de ese vector B con A punto C es que es un producto punto. No, es una multiplicación. Eso es lo que me estaba bien, Juan Manuel. Esto acá es un número. Eso tiene que dar 3, 4, 5. Ya te vas a dar cuenta. Espere, fíjese lo que voy a escribir aquí. A punto Da B un escalar, da un escalar, es sí. un escalar. Entonces es como agarrar un vector multiplicado por un escalar. Fíjese que eso no es ningún punto ni nada. Es simplemente una multiplicación por un escalar. Porque A punto B, por ejemplo, por definición es A por B coseno de teta, el ángulo entre los dos. Entonces, eso me va a permitir muchas cosas. Si estos dos son ortogonales, ¿qué pasa? Vale 90 grados, entonces esto vale 0. Pero si están en la misma dirección, vale 1. O sea, esto va entre 1, o sea, el máximo valor que yo pueda tener es A por B en las magnitudes y de ahí eso disminuye. Entonces, fíjense que uno con esto en la cabeza puede manejar muy fácil estas definiciones de acá. Entonces, esto ya es un número. Y aquí esto es un número. Entonces, estoy multiplicando un vector por un número. Y esta ecuación, esta segunda ecuación de acá, esta que estoy mostrando acá, también es muy fácil de establecer. Aquí está el punto. Este es un vector y este es otro vector que estoy haciendo un punto. Entonces, el resultado tiene que ser un número. Entonces, esto es un número porque son las magnitudes. Y este es A punto B, que es un número elevado al cuadrado. O sea, son las magnitudes, no tiene ningún problema. Y en la última expresión, esta de acá,
Entonces, bueno, ese ya no sería A cruz B por C cruz D. Entonces, esto primero es un vector, este es un vector, y dos vectores, producto vectorial me tiene que dar otro vector. Entonces, miren lo que pasa. Aquí tengo un vector y aquí tengo un vector. Perfecto. O sea, el resultado va a ser otro. ¿Y este de aquí qué es? Este es un triple producto escalar, solo que en otro orden. Pues es como estaba puesto el de arriba. Entonces, el triple producto escalar me debe dar un escalar, un número. ¿Por qué? Esto es un vector, entonces esta notación significa, usted hace este producto, obtiene un vector y lo multiplica escalarmente con este y le da un número. Tiene un vector, lo multiplica escalarmente y tiene otro número y simplemente tiene esta expresión que hay ahí. Entonces esas son las expresiones, digamos, de los productos, productos escalares y productos vectoriales. Pueden haber muchas más. ¿Yo qué hago con estas cosas? Porque además esto les va a servir para varios cursos más adelante. Cuando vean electro y si ven óptica conmigo también en algún momento van a necesitar acordarse en una de esas expresiones vectoriales para hacer alguna demostración o alguna cosa. Entonces uno lo que tiene que hacer es por ahí armarse una tablita. Pues eso está en muchas partes, pero usted se arma su propio pastelito. O sea, en una hojita puede manejar eso y armar entonces un pastel, digamos, con eso, tenerlas ahí. Pero como digo, uno puede ir construyendo muchas más variantes a eso. Bien, pero sigamos. Vamos a definir el gradiente, que todos lo han visto ya, o sea, pero aquí como dije, esto es como medio repete. Entonces el gradiente. Bien, entonces piensen en lo siguiente. Sea phi de x, y, z, una función escalar. Entonces, fíjense que cuando empezamos esto, nosotros tenemos, si yo tengo un vector y lo trabajo en un sistema coordenado y roto el sistema, entonces tengo las expresiones para encontrar las nuevas coordenadas rotadas en términos de las anteriores, lo que vimos arriba. Pero si tengo un escalar y yo hago una rotación del sistema donde está definido ese escalar, un escalar es invariante a rotar uno el sistema, siempre va a valer lo mismo. Entonces, los escalares, y eso no solamente para los números, sino también para las funciones. Entonces uno tiene que tener eso en la cabeza, que lo que uno a veces dice para los números vale también, como dije, son invariantes a las rotaciones. Eso es importante. Entonces, yo tengo una función phi de x, y, z que va a ser invariante a la rotación. Entonces, ¿yo qué digo? Ahora tengo mi función phi prima en un sistema coordenado rotado. Pero fíjense que estos son los componentes que también son escalares. Entonces, fíjense entonces, es funcional. Ah, pero esto es un escalar, esto es un escalar y esto es una función escalar. ¿Lo puedo escribir en el sistema rotado? Sí, vea, esto sería la componente en el sistema rotado X', Y', Z' y eso. Pero esas dos cosas, como es un escalar, uno puede cambiar. Eso es invariante, o sea, esas dos cosas tienen que ser iguales. Y esta expresioncita es la clave para todo lo que viene. Porque con esto uno puede hacer muchas cosas. Aquí, esto que lo debía haber puesto para el principio, lo puse ya por aquí. O sea, aquí por comodidad, entonces vamos a cambiar. Hemos cambiado, ¿cierto? X, Y, Z entonces hemos dicho que X' es igual a X1', Y' es igual a X2' y Z' es igual a X3', que fue lo que dije hace un rato. Bien, solo para poder llevar a la notación de suma de una manera fácil. Entonces, fíjense ahora que yo puedo, según esto, yo puedo hacer la derivada parcial de esta función con respecto a cualquiera de sus coordenadas. Listo. Entonces, su índice aquí significa hacer una derivada con respecto a x, y o z, pero las estamos delimitando 1, 2 y 3. Entonces, voy a derivar la función phi de x1, x2, x2, 3, todos primados, con respecto a su coordenada primada. Ah, listo, pero yo dije que esa era una función escalar y era invariante. Entonces, esta función de arriba yo la puedo escribir así. Yo cambio la función. Entonces, ojo, cambio esto arriba y digo, esto es igual a esto. Ojo, no puedo cambiar esto porque estas son las coordenadas del sistema rotado y que son las componentes de un vector o pues porque uno de los ejes tiene una dirección y el otro también, o sea que, ojo, esta sí no lo puedo cambiar porque
no lo puedo cambiar olímpicamente. Entonces, pero esta función con sus componentes adentro sí. Entonces, lo único que no puedo cambiar es aquí. Entonces, al cambiar eso ahí, yo puedo escribir esto de esa manera, o sea, lo puedo escribir como la derivada con respecto. Entonces, fíjese que yo aquí tengo la derivada de phi con respecto a las x'. Pero yo puedo hacer la derivada con respecto a la x', puedo decir, bueno, pero es que en las rotaciones, y lo escribo por aquí en un ladito, debía haber dejado, las x' tienen que ser igual en términos de la otra a unas coeficientes, ¿cierto? A los i sub j, las coordenadas de las i, de las j en este caso. Es decir, si tengo 3 coordenadas, tengo una suma de 3. Entonces, fíjese que cada una de estas yo la puedo escribir en términos de la otra. Entonces, ¿qué va a pasar? Y este es el truco. Que yo tengo aquí, el phi de acá, que es el de arriba, está en términos de las x sin primar. Y la voy a derivar con respecto a una primada. Pero ¿yo qué puedo hacer? Pero las primadas, cada primada tiene 3 componentes de las primadas. Entonces, yo voy a cambiar esta de acá por las no primadas, esta deriva, pero entonces tengo que partirlo en 3, cada una de las componentes. Entonces, yo puedo escribirlo en términos, entonces puedo cambiar esto de acá a través de una suma, porque esta la describí en 3 de las no primadas, entonces voy a decir, voy a derivar con respecto a una primada, luego tengo que derivar con respecto a la otra, y a esa primada, esa no primada que depende, o sea, que están relacionadas con las primadas, entonces la voy a derivar con respecto a la primada. Entonces, fíjense que es simplemente el cambio que yo tengo ahí, se puede hacer muy fácil, y lo importante es que esta ecuación yo la puedo escribir de esta manera. Una sub j y una i sub j por la derivada de phi con respecto a x sub j. Si yo miro esto, esta expresión, esta es la expresión exacta de la definición de un vector cuando uno está rotando. O sea, lo que nosotros teníamos por acá atrás, estas definiciones de acá, mire que eso es exactamente esta de acá, mire, esa es la definición de un vector que estoy rotando. O sea que, y la gran conclusión, yo empecé con esta operación así, esta derivada, y yo digo, jue mi chica, pero esto funciona como un vector. Entonces, esto debería representar una cantidad vectorial, donde estas cosas de aquí, estas son las componentes en cada una de las direcciones, en este caso J1, 2, 3, de ese vector. Entonces, ahí uno define esta operación y lo dice, definimos esto ya, como ustedes ya lo han visto, nabla de phi es igual a la derivada con respecto a x1 por i, la derivada de phi con respecto a x2 por j, la derivada de phi con respecto a x3 por k. Entonces, simplemente hago esto y a esto se le llama el gradiente, sin ningún problema. Bien, y nabla es el operador, es un operador vectorial y simplemente por definición, o sea, yo extiendo lo que tengo acá, como ya es un operador vectorial, eso es un operador de derivada sobre cada componente, y a cada uno de estos, mira que aquí puse vectores unitarios, I, J y K. Entonces, de manera generalizada, para poder medir a un espacio unidimensional, entonces los vectores unitarios los voy a llamar U sub I y voy cambiando con el índice. Entonces, el operador nabla se define así, esto no tiene ninguna ciencia, digamos, con esto, y queda escrito así. Y a eso se llama nabla. Bien. Borro esta parte de acá. Ahora yo quiero encontrar el diferencial de la función phi. Entonces, el diferencial de la función phi, ¿cómo lo puedo encontrar? Y es fácilmente, es la derivada con respecto de cada una de las coordenadas por el diferencial de cada una de las coordenadas. Pero yo, ¿qué es lo que tengo escrito aquí al lado derecho? Pero esto, uno llega a esta expresión simplemente escribiéndolo así. O sea, el diferencial se puede escribir como el gradiente punto dr, siendo dr el vector posición, digamos, en las coordenadas que tengo. Y eso se usa constantemente en física. Bien,
así como definimos entonces el gradiente, después uno puede definir lo que es la divergencia. Y la divergencia es usar el operador Nabla, el operador que acabamos de escribir allá, es multiplicándolo escalarmente con el vector. Entonces, la divergencia es el operador Nabla escalarmente por un vector. O sea, en este caso, Nabla.f. Pero eso simplemente, pero esto es una operación de derivadas, ¿cierto? Con direcciones específicas y este vector tiene componentes. Y como es un producto escalar, usando la definición de producto escalar, entonces simplemente uno escribe la divergencia como la suma de las derivadas de cada una de las componentes con respecto a la coordenada correspondiente. Eso no tiene ningún problema. Entonces, eso es la divergencia. El rotacional se define de manera parecida. El rotacional ahora es el producto vectorial entre el operador Nabla y un vector. Y entonces, como ya definimos por ahí arriba el producto vectorial, entonces tengo que cubrir el determinante de I, J, K, o sea, las direcciones, las componentes de este en cada una de las direcciones. Eso es una derivada, o sea, la derivada en respecto a X, Y, Z, o si quiere, con respecto a X1, X2 o X3. Estoy cambiando constantemente la notación para uno acostumbrarse que eso significa cualquiera de las dos cosas. Y las componentes del vector f, que sería entonces fx, fy y fz. Pero esto yo lo puedo resolviendo el determinante para encontrar cualquier coordenada. Entonces, lo que ustedes hacían, entonces quiero encontrar la componente y entonces me toca resolver ¿cierto? Y entonces eso sería la derivada con respecto a y de este menos la derivada de fy con respecto a z. Entonces, uno puede escribir esta cosa de esta manera, ¿cierto? Y se puede generalizar la forma de escribir esto usando lo que ya habíamos dicho anteriormente con el operador, con la función, eso no es un operador, con la función de Levi-Civita. Entonces, el producto vectorial del operador Nabla por un vector conocido como el rotacional se puede escribir como la suma desde I con IJK de el Levi-Civita IJK de la derivada de las componentes del vector, la derivada de su K con respecto a la componente J, XJ, fíjese que este tiene un contador y está corriendo distinto con respecto a este y tengo que multiplicar por el vector unitario. Entonces tengo tres contadores que van de 1 a 3 todos, pero todos corren de manera independiente. Entonces yo voy a tener valores para el Levi-Civita y cosas como esta. Entonces voy a tener que I1, por ejemplo, I1, 2, 3, listo. Eso va en orden, entonces vale 1. Pero voy a tener, por ejemplo, y 1, 2, 2, porque puede ser cuando K vale 2 y J vale 2, así, pero este ya me va a dar 0. O sea, todas las definiciones, entonces con esta expresión yo puedo establecer este determinante, entonces es una forma de escribir el rotacional de una manera elegante. Eso es la cosa. Finalmente, y con eso terminamos el breve repaso de hoy, yo defino el laplaciano. Es decir, yo al gradiente le saco la divergencia. Es decir, tener gradiente de phi, divergencia de ese resultado, eso es a punto phi phi, eso es equivalente. Entonces escribo esto. Esto es un producto punto de quién? De phi, pero este primero era una derivada y esta es otra derivada. O sea, quedó una derivada de segundo orden sobre la misma componente, porque esto es un escalar. O sea que esto es simplemente escribir, el laplaciano es escribir Nabla cuadrado phi. Pero, ojo, cuando yo tenga esto, Nabla cuadrado phi, tengo que pensar que se escribe. Si lo quiero descomponer es así. Listo. Y de manera parecida lo puedo escribir. Fíjense que aquí estoy actuando sobre un escalar, o sea que aquí es un gradiente. ¿Y qué pasa si esto, en vez de ser un escalar, es un vector? Entonces ya no puede ser el gradiente, sino que debe ser un producto escalar. Entonces voy a tener un escalar, un producto escalar, y a eso le saco el gradiente. Fíjense que es una operación. Entonces, el producto escalar,
El producto punto se escribe así para este, y a esto le voy a aplicar esto, que es una nueva derivada entonces aquí tengo un contador y este va a agregar derivadas con respecto, pero no debe ser el mismo contador porque ya este está cerrado. Entonces aquí tengo que poner un contador J para meter las otras derivadas. Entonces fíjense que en este caso, de esta forma, yo tengo derivadas cruzadas. En cambio aquí tengo derivadas de segundo orden cruzadas, y en el laplaciano tengo derivadas de segundo orden pero no cruzadas. Listo, con eso termino este rápido repaso de la primera parte esta de las coordenadas generalizadas. Voy a cerrar la presentación de pantalla para pasar nuevamente a la otra parte. Bien, entonces, como dije, esto es un breve repaso, digamos, ya iniciamos, digamos, como la parte de esto. Muchos ya vieron esto en sus cursos, así no hubieran visto análisis vectorial y coordenadas curvilíneas ahora en el curso de cálculo avanzado, pero esto más o menos lo sabe. Entonces, ya con esto, dejo hoy la clase ahí. Yo ya hablo entonces con el profesor Daniel, nos vemos el martes, ya definimos bien cómo vamos a hacer entonces con los que no han visto cálculo variacional, cómo vamos a manejar esto, ya les tengo las noticias tales y como son. Lo importante de esto era arrancar, ¿cierto? Y no dejar las cosas dentro del tintero porque a uno se le va pasando el tiempo y ya. Entonces, bueno muchachos, yo ánimo con todo esto, yo creo que ustedes salen más que uno, pues cuando pueden salir, pero bueno, este encierro y estas